Hablaremos esta noche de algunas predicciones, de algunas tareas relacionadas con la astrología o con el examen del porvenir. Citaré primero a Benito Jerónimo Feijóo, que fue un escritor español que murió en 1764. Había estudiado en Salamanca y en Oviedo y escribió, entre otras cosas, un libro maravilloso que se llama Teatro Crítico Universal o Discursos Varios en todo género de materias para desengaño de errores comunes. En ese libro Feijóo discurrió mayormente acerca de las falsas creencias y las supersticiones. Por eso se lo conoció como el desengañador de las Españas. Qué lindo que le digan a uno el desengañador de las Españas. Mirá, ahí va Jerónimo, el desengañador de las Españas. Citaremos algunas historias de astrólogos y agoreros que Feijóo quiso desterrar, no por ser falsas ni verdaderas, sino por considerar nefastas las prácticas en general de la astrología, ¿no? En mucho se parece a lo que hizo Voltaire en el diccionario filosófico. De hecho, a Feijóo se lo reconoce como un representante de la primera fase de la Ilustración. En el discurso en el que trata la astrología, Feijóo dice, de un modo similar al que hizo Voltaire en su entrada, ¿no?, de astrólogo, dice Feijóo lo siguiente: necesario es que los astrólogos acierten con la muerte del emperador Claudio, porque todos los años y todos los meses se lo pronostican. En algún año y en algún mes ha de morir el emperador y un agorero quedará consagrado. Voltaire lo dijo mejor. Cuando los astrólogos consultados tienen que decidir sobre el clima y uno de ellos anuncia lluvia y el otro buen tiempo, es indudable que uno de los dos es profeta. Extraordinario, ¿no? Vamos con algunas historias que cuenta Benito Feijóo, que antes se llamaba Jerónimo, pero de segundo nombre. En realidad el primer nombre sí es Benito Feijóo. Muchos astrólogos eran consultados en la corte del Papa Alejandro Borja. El Papa en realidad quería saber cuándo iba a morir. Un grupo de astrólogos diseñó el horóscopo del Papa y de común acuerdo le pronosticaron la muerte para 1495. Pasó aquel año y el Papa no murió, por lo que los astrólogos alargaron el pronóstico y dijeron que moriría en 1496. Pero pasó aquel año también y Alejandro Borja gozaba de la mejor salud. Consecutivamente, hasta el año 1502, los astrólogos de Roma le pronosticaron al Papa la sentencia fatal. Finalmente, viendo que sus predicciones no funcionaban nunca, en 1503 los astrólogos tomaron otro rumbo en sus horóscopos y comunicaron a Alejandro que aún le restaban muchos años de vida. Para confusión de aquellos profetas, el Papa murió en aquel año de 1503. Señor. En el siglo IX, en Bizancio, el patriarca religioso era Focio y el emperador bizantino era Basilio I. Basilio era el emperador, pero era también el nombre supletorio que tenían todos los emperadores de Oriente, ¿no? Al emperador se le decía el Basilio. Bueno, pero en este caso se llamaba también Basilio I. Y cuentan que en un momento Focio, el patriarca, había perdido el favor del emperador y también había perdido la silla patriarcal, lo habían rajado. Y entonces tramó un plan para volver a alcanzar su fortuna en aquel imperio. Focio escribió en antiguos caracteres ilegibles e inventados unos papeles en los que en tono profético daba cuenta de la genealogía del emperador.
En el libro figuraba crípticamente el destino de Basilio. Focio entregó el libro a un amigo y confidente llamado Teófanes, que era bibliotecario de Basilio. Poco después, el bibliotecario le mostró al emperador aquel libro y le dijo que lo había encontrado en los rincones más ocultos de la biblioteca y que, según intuía, puesto que no podía comprender del todo aquello que estaba allí escrito, versaba acerca del futuro del propio emperador. El emperador, interesado entonces en conocer su suerte, preguntó quién era capaz de leer aquel libro. Y el bibliotecario Teófanes dijo que no había en todo el imperio un niato tan capacitado para ello como Focio, que era gramático, matemático, poeta, médico, teólogo y astrónomo. Era músico, cantor, herrero, sastre, barbero, ebanista, carpintero, domador, puro artesano y a veces, por ser humano, hacía el curandero. Entonces Focio fue llamado para descifrar lo que él mismo había escrito. Basilio escuchó encantado promesas de prosperidades y volvió a ubicar a Focio en la silla patriarcal que había perdido. Algunos poderosos atendían a los agoreros para desplegarse en campañas guerreras. Esto es otra cosa. Ya lo hemos dejado a Focio, que gracias a sus falsas predicciones había recobrado aquella silla episcopal o patriarcal, por mejor decir, que había perdido. Pero en otro orden de cosas, digamos que antes de salir para una campaña militar, los poderosos recibían los agoreros. En la primera guerra púnica, guerra que enfrentó a Roma con Cartago, allá por el siglo III a.C., el general romano Publio Claudio consultó a los arúspices para saber si iniciaba o no el combate naval. Uno de los agoreros le dijo que los pollos que estaban en custodia para aquel género de adivinación no estaban dispuestos para la consulta. Entonces, furioso, Publio Claudio mandó a que ahogaran a los cientos de pollos ineficaces que se habían trasladado para aquella expedición. Se enojó con los pollos porque no le podían servir. En realidad, esta predicción del futuro a través de la observación de las entrañas de los animales, la mayoría eran bovinos. Era la actividad de los arúspices, que eran portadores de una tradición que venía de los etruscos, ¿no? Y adivinaban el futuro en un ritual que tomaba mucho tiempo, constaba de varias etapas. Primero observaban al animal, si su comportamiento en vida y luego durante su agonía y finalmente una vez muerto era digno, esto quería hacer una cosa. Si el animal se comportaba con indignidad quería decir otra. ¿Qué entendían ellos por digno o indigno? Pesaban el estómago, examinaban su apariencia, como así también la de los riñones, el bazo, los pulmones. Si encontraban diferencias entre lo que debería ser normal y lo que era, esto era un mal augurio. Es un animal medio raro, mal augurio, querido Barton, mal augurio. Bueno, estos rituales siempre eran encomendados por la más alta autoridad de Roma. No se consultaba cualquier bagatela, sino cosas decisivas para el imperio. Contaré una pequeña historia acerca de unos que miraban el rumbo de las aves para leer el futuro, ¿no? Esto lo cuenta el cronista Polidoro acerca de un guerrero llamado Mosolamo. Parece que estaban en marcha unas tropas romanas de las que Mosolamo formaba parte, ¿no? En un momento, un agorero hizo detener a la formación para contemplar el vuelo de un pájaro. Paró todos los soldados. A ver, dice, detenerse, soldado. Vamos a mirar el vuelo de aquel pájaro. Era agorero el tipo. Lo empezó a mirar para tomarle el peso, a ver qué... Decodificar qué claro, decía. a ver qué es lo que quería decir.
Entonces Mozolamo agarró un arco y lo flechó al pájaro en vuelo, lo ensartó como churrasco de croto. Cayó muerto el pájaro. Entonces el adivino, el agorero, incluso buena parte de la tropa, se irritó con Mozolamo. Mozolamo los tranquilizó con una explicación. Dijo que, en verdad, ese pájaro no debía ser el indicado para leer lo venidero. Citemos las palabras de Mozolamo. ¿Cómo queréis que ese pájaro supiese el suceso de nuestro viaje cuando ignoraba su propia fortuna? Si es cierto que sabía lo que le esperaba, no hubiera venido por aquí. El adivino y los soldados le dieron la razón a Mozolamo y todos siguieron lo más contentos. Y un último ejemplo, que a mí me parece, no sé si es el último. Yendo para Delfos, los dos hijos de Tarquino, el soberbio, uno de los reyes de Roma, llamaban Titus y Arruns, llevaron con ellos a su primo Lucius Junius Brutus, hijo de la hermana del rey. Y este último guardaba un fuerte resentimiento contra su tío Tarquino, ¿no? Bueno, tenía cuentas pendientes. Sin embargo, escondía su verdadera naturaleza de traidor, fingiendo tener dificultades de aprendizaje, o sea, se hacía el otario. Sus primos lo llevaron con ellos, más para mofarse que para otra cosa. Titus y Arruns consultaron al oráculo para saber a quién de ellos le tocaría gobernar después de Tarquino el soberbio. Y el adivino, el oráculo, contestó enigmáticamente que sería el primero en dar un beso a su madre, el que iba a gobernar. Los hijos de Tarquino tomaron la profecía al pie de la letra y corrieron a dar un beso a su madre biológica. Pero Brutus vio en este oráculo algo metafórico. Por lo tanto, fingió caer y besó la tierra, que según Tito Livio era la madre del género humano. Y parece ser que la profecía se cumplió, porque aquel chico fue el siguiente en dominar toda Roma. Y ahora sí quiero contarles la que es la última, que es una costumbre graciosa que tenía un gran astrónomo que era Tycho Brahe. Parece que el tipo había ido a ver a un astrónomo, qué sé yo, un adivino. Y el tipo le había dicho que era mala señal si al salir de su casa lo primero que veía era una vieja. Y Brahe cumplió con esa creencia durante todos los años de su vida. Dice nuestro Benito Feijó que cuando salía de su casa y veía una vieja, se metía de nuevo en casa y no volvía a salir hasta la jornada siguiente. A eso le llamo pensar. Hemos ido... Usted no podría salir de su casa, en su barrio no podría... Yo en mi casa realmente no podría abandonar jamás la casa, salvo a altas horas de la noche. Mirando así. Subrepticiamente, para ver si no aparece una vieja paseando el perro. Bueno, hemos ido a la discoteca a ver si había algún disco con profecías para el futuro, con preguntas para los arúspices. Y esta pregunta me parece que se la formulan todos los enamorados que han sido enamorados, que han sido abandonados. Y es, ¿vendrás alguna vez? ¿Vendrás alguna vez? Es un tango de agoreros, de viejas que uno va a ver cuando una novia lo ve. Es difícil caer más bajo que eso, ¿no? Que ir a ver a una divina para que le adivine a ver si la tipa que lo dejó a uno lo va a querer otra vez, o qué sé yo. No lo va a querer otra vez, yo lo sé, y eso que no todas las viejas, que no soy adivina.
Pregúntemelo a mí.